Fingí que mi hijo murió por 45 años. Estaba vivo y preso. Hoy es 3 de noviembre del 2024, Día de los Muertos. Todo el mundo está visitando las tumbas de sus seres queridos. Yo, Esperanza Morales, de 78 años, también vine al panteón. Pero no vine a llorar a mi hijo muerto. Vine a pedirle perdón por haberlo matado. En vida. Mi nombre está en una lápida que dice Rubén Morales, 1975-1995. Hijo amado que partió muy joven. La gente del pueblo pasa y me dice: «Ay, señora Esperanza, cuánto lo siento. Tan joven que se nos fue su Rubén». Y yo agacho la cabeza y digo: «Gracias», como si fuera verdad. Pero es mentira. Todo es mentira. Rubén no murió a los 20 años. Rubén no murió para nada. Rubén está vivo. Tiene 49 años. Y acaba de salir de la cárcel después de pasar ahí 30 años de su vida. Pero para mi familia, para mis vecinos, para todo el mundo, Rubén murió hace 29 años. Y fui yo quien lo maté. No con mis manos, pero sí con mi vergüenza, con mi miedo, con mi cobardía. Hoy, en el Día de los Muertos, voy a resucitar a mi hijo. Voy a contar la verdad que he cargado como una losa durante casi 3 décadas. Todo empezó en febrero de 1995. Rubén tenía 20 años y era mi hijo consentido, el más inteligente de mis 4 hijos. Había estudiado hasta la preparatoria, cosa que ninguno de sus hermanos pudo hacer. Era guapo, carismático, pero también era rebelde. Muy rebelde. Yo pensé que era cosa de la edad, que ya se le iba a quitar. Nunca imaginé hasta dónde lo iba a llevar esa rebeldía. En aquellos años, estábamos viviendo una época muy difícil en México. La crisis económica tenía a todo el mundo desesperado. Mi marido, Aurelio, trabajaba en una fábrica que cerró. Yo lavaba ropa ajena para sobrevivir. Rubén veía cómo batallábamos y se desesperaba. «Mamá», me decía, «así no se puede vivir. Tiene que haber otra manera de conseguir dinero». Yo le decía que paciencia, que Dios proveería, que íbamos a salir adelante trabajando honradamente. Pero él ya no me escuchaba. Un día llegó a la casa con dinero, mucho dinero, más dinero del que habíamos visto junto en años. «¿De dónde sacaste esto, hijo?», le pregunté. «Es de un trabajo, mamá, un trabajo muy bueno que conseguí». Pero yo no era tonta. Sabía que no había trabajo en el pueblo que pagara esas cantidades. Sabía que ese dinero olía mal, pero estábamos tan necesitados, tan hartos de pasar hambre, que no pregunté más. Que Dios me perdone, pero no pregunté más. Durante 3 meses, Rubén siguió llegando con dinero. Compramos comida, pagamos deudas, hasta arreglamos el techo de la casa que se estaba cayendo. Sus hermanos lo admiraban. «Rubén sí sabe cómo hacer dinero», decían. Su papá estaba orgulloso. «Mi hijo es un emprendedor», decía en la cantina. Y yo me hacía de la vista gorda porque no quería saber la verdad, porque en el fondo ya la sabía. La verdad llegó una madrugada de mayo. Eran como las 5 de la mañana cuando escuché que tocaron la puerta como locos. Me levanté pensando que era alguna emergencia. Abrí y me encontré con 4 policías judiciales. «¿Aquí vive Rubén Morales?», me preguntaron. «Sí, es mi hijo», respondí con el corazón ya saltándome del pecho. «Necesitamos que nos acompañe. Está detenido». En la delegación me dijeron la verdad que yo no había querido ver. Rubén estaba involucrado en secuestros. Él y una banda de muchachos jóvenes se habían dedicado a secuestrar gente con dinero de la región. Ya llevaban 5 secuestros en 3 meses. En el último, la víctima había muerto. No había sido intención de matarlo, pero el hombre era diabético y se le complicó durante el cautiverio. Rubén no había sido quien lo mató directamente, pero era parte de la banda. Era cómplice de homicidio. Cuando me dijeron eso, sentí que el mundo se me caía encima. Mi hijo, mi niño inteligente, mi muchacho guapo, era un secuestrador, era un asesino. Todo ese dinero que habíamos gastado, toda esa comida que habíamos comido,
Estaba manchada de sangre. Vomité ahí mismo en la delegación. Vomité hasta la bilis. El juicio fue una pesadilla. Los periódicos hablaban del caso. Banda de jóvenes secuestradores. Asesinos sin corazón. La juventud perdida de México. En el pueblo todo el mundo hablaba de nosotros. Señalaban a mis otros hijos en la escuela. Esos son los hermanos del secuestrador. A mí me gritaban cosas en la calle. Madre de criminales. ¿Qué clase de hijos educas? Mi marido Aurelio no aguantó la presión. Empezó a tomar más de la cuenta. Es tu culpa, me decía borracho. Tú lo malcriaste. Tú lo convertiste en delincuente. Mis otros 3 hijos no podían ni salir a la calle sin que los molestaran. La niña más chica, de apenas 8 años, llegaba llorando de la escuela porque le decían que su hermano era un asesino. Rubén fue sentenciado a 30 años de prisión. 30 años. Cuando lo dijeron en el juzgado, sentí que me arrancaban el alma. Mi hijo de 20 años iba a salir de la cárcel a los 50, si es que salía. Toda su juventud se la iba a pasar encerrado. Pero lo que más me dolía era ver cómo su crimen estaba destruyendo al resto de mi familia. Una noche, después de 3 meses de visitar a Rubén en la cárcel, llegué a mi casa y encontré a mi hija de 8 años cortándose el pelo con unas tijeras. ¿Qué haces, mija?, le pregunté. Me quiero ver diferente, mamá, me dijo llorando. No quiero que me reconozcan en la escuela. No quiero que sepan que soy la hermana del asesino. Ahí fue cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Esa noche hablé con mi marido. Aurelio, le dije, tenemos que mudarnos de aquí. Nuestros hijos no merecen pagar por lo que hizo Rubén. Él me miró con ojos vidriosos por el alcohol. ¿Y a dónde nos vamos a ir sin dinero?, me preguntó. A donde sea, le respondí. Pero nos vamos, y nos vamos sin Rubén. ¿Qué quieres decir?, me preguntó. Quiero decir que Rubén ya no es nuestro hijo, que para nosotros Rubén se murió. Al principio pensó que estaba loca, pero cuando le expliqué mi plan, entendió que era la única manera de salvar al resto de la familia. Íbamos a mudarnos a otro estado. Íbamos a decir que Rubén había muerto en un accidente. Íbamos a empezar una nueva vida donde nadie supiera la verdad. Era la única manera de que sus hermanos pudieran tener un futuro. La última vez que vi a Rubén en la cárcel, tenía 20 años y la cara llena de lágrimas. Mamá, me dijo, sé que la regué. Sé que hice algo terrible. Pero por favor no me abandones. Eres lo único bueno que me queda en este mundo. Yo también estaba llorando, pero traté de ser fuerte. Mijo, le dije, lo que hiciste no tiene perdón. Mataste a un hombre inocente, destruiste una familia, y ahora estás destruyendo la tuya también. Pero soy tu hijo, mamá, me dijo. Siempre voy a ser tu hijo. No, le respondí con el corazón partido en 1000 pedazos. Ya no eres mi hijo. Mi hijo era un muchacho bueno que quería estudiar y salir adelante. Tú eres un asesino, y yo no puedo tener un asesino como hijo. Fueron las palabras más crueles que he dicho en mi vida. Vi cómo se le rompía el corazón en los ojos. Pero tenía que hacerlo. Tenía que salvar a mis otros hijos. Salimos de San Luis Potosí en junio de 1995. Nos fuimos a vivir a Guadalajara, donde teníamos unos primos lejanos. Le dijimos a todo el mundo que Rubén había muerto en un accidente de carro camino a Tijuana, donde supuestamente iba a buscar trabajo. Que el cuerpo había quedado tan destrozado que no pudimos ni velarlo. Inventamos toda una historia. Hasta hicimos una misa de cuerpo presente con un ataúd vacío. Mis otros 3 hijos se adaptaron rápido a la nueva vida. En Guadalajara pudieron estudiar sin que nadie los señalara. Pudieron hacer amigos sin cargar con la vergüenza de tener un hermano asesino. Crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Hoy tengo 12 nietos que no saben que tuvieron un tío preso. Para ellos, el tío Rubén murió joven en un accidente, antes de que ellos nacieran. Durante estos 29 años, he cargado con esta mentira como una cruz.
Cada día de los muertos, vengo a este panteón y le rezo a una tumba vacía. He llorado lágrimas reales por un hijo vivo. He guardado luto por alguien que respiraba del otro lado de los barrotes. Ha sido la actuación más larga y más dolorosa de mi vida. Pero no todo ha sido actuación. Parte de mí sí mató a Rubén ese día en la cárcel. Parte de mí sí enterró al hijo que conocí durante 20 años. Porque el muchacho que secuestraba y mataba gente no era el mismo que yo había criado. Ese Rubén sí había muerto. Y en su lugar había nacido un criminal que no podía reconocer como mi hijo. Durante estos años, he sabido de él a través de los primos que se quedaron en San Luis. Me contaban que había intentado suicidarse 2 veces en la cárcel, que había pasado años en el hoyo por meterse en pleitos, que había perdido peso, que se había puesto más flaco que un palo, que había aprendido a leer mejor y que leía muchos libros, que había estudiado la secundaria y la preparatoria dentro de la cárcel, que se había vuelto muy religioso y que ayudaba a otros presos. En el 2010, cuando ya llevaba 15 años preso, mis primos me dijeron que Rubén había cambiado mucho, que ya no era el mismo muchacho rebelde y violento, que se había convertido en una especie de maestro dentro de la cárcel, enseñándoles a leer a otros presos, que había encontrado a Dios y que se pasaba horas rezando, que siempre preguntaba por nosotros, pero que había entendido por qué lo habíamos abandonado. Dice que no nos guarda rencor, me contó mi prima. Dice que hiciste bien en proteger a sus hermanos, que él nos quitó el derecho de ser una familia normal y que entiende por qué tuviste que matarlo para salvar a los otros. Cuando escuché eso, lloré durante días. Mi hijo estaba vivo, había cambiado, se había redimido, pero seguía muerto para nosotros. En 2020, cuando cumplió 25 años en la cárcel, empezaron los trámites para su libertad condicional. Los abogados decían que por buen comportamiento y por haber estudiado, podía salir antes de cumplir los 30 años completos. Yo entré en pánico. ¿Qué iba a pasar cuando saliera? ¿Iba a venir a buscarnos? ¿Iba a querer conocer a sus sobrinos? ¿Cómo le iba a explicar a mi familia que el hermano muerto había resucitado? Pero Rubén nunca vino a buscarnos. Cuando salió en marzo de este año, después de 29 años preso, se fue a vivir a Monterrey. Consiguió trabajo en una organización que ayuda a exconvictos a reinsertarse en la sociedad. Se cambió el apellido. Se hizo llamar Rubén Sánchez, en lugar de Rubén Morales. Empezó una nueva vida sin nosotros, respetando la decisión que habíamos tomado 30 años atrás. Hace 2 meses recibí una carta en mi casa de Guadalajara. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Rubén. Después de 29 años de silencio, mi hijo muerto me había escrito una carta. «Querida mamá», decía la carta, «sé que para ti estoy muerto desde hace 29 años. Sé que tomaste la decisión correcta cuando me abandonaste en la cárcel. Mis hermanos no merecían cargar con mi crimen. Tú no merecías cargar con la vergüenza de haberme parido. Pasé muchos años odiándote por haberme abandonado, pero después entendí que era la única manera de salvar a la familia que yo había destruido. Ahora tengo 49 años. Salí de la cárcel en marzo y estoy tratando de construir una nueva vida. Trabajo ayudando a otros exconvictos a no cometer los mismos errores que yo cometí. He encontrado la paz con Dios y conmigo mismo. He aprendido a vivir con la culpa de haber matado a un hombre inocente y de haber destruido a su familia. Pero hay algo con lo que no he podido vivir, con haberte perdido a ti. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que lo que hice no tiene perdón. No te escribo para pedirte que me recibas de vuelta, porque sé que eso sería imposible después de tantos años. Te escribo para decirte que entiendo por qué me mataste, que fue un acto de amor hacia mis hermanos, que fue la decisión de una madre valiente que prefirió sacrificar a un hijo para salvar a 3. También te escribo para decirte que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Que durante 29 años en la cárcel, el único recuerdo bueno que me mantuvo vivo
fue el de tu amor durante los primeros 20 años de mi vida. Que sé que fui un buen hijo durante esos años, antes de convertirme en el monstruo que secuestraba gente. No espero respuesta a esta carta. Solo quería que supieras que tu hijo Rubén, el bueno, el que tú criaste con amor, ese sí murió hace 29 años cuando decidió convertirse en criminal. Pero ese mismo hijo renació en la cárcel cuando encontró a Dios y aprendió a ser otra vez un hombre de bien. Ese hijo quiere que sepas que te ama y que te va a amar hasta el día que se muera de verdad. Cuida mucho a mis hermanos. Dales un abrazo de mi parte, aunque nunca sepan de quién viene. Y por favor, no te sientas culpable por haberme abandonado. Hiciste lo correcto. Eres la mejor mamá que un hijo puede tener. Con todo mi amor, tu hijo que murió y resucitó, Rubén. Cuando terminé de leer esa carta, lloré como no había llorado desde el día que lo abandoné en la cárcel. Mi hijo estaba vivo. Mi hijo había cambiado. Mi hijo me seguía amando después de 29 años de abandono. Pero también entendí que tenía razón. El Rubén que yo había criado sí había muerto hace 29 años. Y el que resucitó era un hombre diferente, un hombre redimido, pero un extraño para mí. Durante 2 meses he pensado si contestarle la carta o no. Durante 2 meses me he preguntado si tengo derecho a resucitar a un hijo que maté para salvar a los otros. Mis otros hijos están casados, tienen familias estables, trabajos dignos, vidas normales. ¿Tengo derecho a traer de vuelta el fantasma de un hermano asesino? ¿Tengo derecho a confesar que les mentí durante 29 años? Pero también pienso en Rubén, en mi hijo que pagó por su crimen, que se redimió, que encontró a Dios, que dedica su vida a ayudar a otros. ¿Tengo derecho a mantenerlo muerto para siempre? ¿Tengo derecho a negarle la oportunidad de conocer a sus sobrinos, de ser parte de la familia otra vez? Esta mañana, antes de venir al panteón, tomé una decisión. Voy a contestar la carta de Rubén. Voy a decirle que puede visitarme. No para que regrese a la familia, porque eso sería imposible después de tantos años. Pero sí para que yo pueda conocer al hombre en el que se convirtió, para que pueda cerrar este círculo de dolor que se abrió hace 29 años. No voy a decirles la verdad a mis otros hijos. Al menos no todavía. Ellos han construido sus vidas sobre la base de que su hermano murió joven. Cambiar esa verdad de un día para otro sería cruel. Pero sí voy a darle una oportunidad a Rubén de demostrarme que realmente cambió. De demostrarme que el hijo bueno que criaste durante 20 años realmente resucitó en esa cárcel. Tal vez en unos años, cuando esté segura de que Rubén es realmente un hombre diferente, les contaré la verdad a sus hermanos. Tal vez les diga que su hermano no murió en un accidente, sino que estuvo preso, pero que se redimió y que se convirtió otra vez en el hombre bueno que fue alguna vez. Tal vez les dé la oportunidad de conocerlo y de perdonarlo. O tal vez no. Tal vez esta segunda oportunidad que le voy a dar a Rubén sea solo entre él y yo. Tal vez sea solo para que una madre pueda cerrar las heridas que se abrieron cuando tuvo que matar a su hijo para salvar a los otros. Tal vez sea solo para que yo pueda morir en paz, sabiendo que el hijo que abandoné en la cárcel se convirtió en un hombre de bien. No sé qué va a pasar cuando vea a Rubén otra vez. No sé si voy a reconocer al muchacho de 20 años en el hombre de 49. No sé si él va a reconocer a la madre que lo abandonó en la mujer de 78 años que soy ahora. No sé si vamos a poder abrazarnos o si vamos a quedarnos como extraños para siempre. Lo que sí sé es que tengo que intentarlo. Que una madre no puede llevarse a la tumba la duda de si su hijo realmente se redimió o no. Que una madre no puede morir sin saber si el acto más cruel de su vida, abandonar a un hijo, realmente sirvió para salvarlo. Porque eso es lo que espero que haya pasado. Que al abandonarlo, lo haya obligado a tocar fondo y a encontrar dentro de sí mismo al hombre bueno que siempre fue. Que al matarlo como hijo, le haya dado la oportunidad de renacer como persona
que mi crueldad se haya convertido con el tiempo en el acto de amor más grande que he hecho por él. Esta noche le voy a escribir una carta a Rubén. Le voy a decir que sí puede visitarme, que quiero conocer al hombre en el que se convirtió mi hijo muerto, que quiero darle una segunda oportunidad, no como madre, porque esa confianza se perdió para siempre, pero sí como ser humano, que quiero cerrar este círculo de dolor que se abrió hace 29 años, cuando tuve que elegir entre un hijo asesino y 3 hijos inocentes. Y mañana, por primera vez en 29 años, no voy a venir a llorar a esta tumba vacía, porque mi hijo no está muerto. Mi hijo resucitó. Y tal vez, solo tal vez, una madre y su hijo puedan encontrar el camino de vuelta el uno al otro, después de casi 3 décadas de estar muertos el uno para el otro. Esta es mi historia. La historia de una madre que tuvo que matar a un hijo para salvar a 3. La historia de un hijo que tuvo que morir en vida para poder renacer como un hombre diferente. La historia de una familia que se rompió por un crimen y que tal vez, después de 29 años, pueda empezar a sanar. No sé si hice bien o mal al abandonar a Rubén en la cárcel. Lo que sí sé es que lo hice por amor a mis otros hijos que no merecían pagar por el crimen de su hermano, por amor a una familia que se estaba desintegrando por la vergüenza y el dolor. Y tal vez también por amor al mismo Rubén, aunque él tardó muchos años en entenderlo, porque a veces el amor de una madre tiene que ser cruel para ser verdadero. A veces, una madre tiene que convertirse en la peor enemiga de un hijo para salvarlo de sí mismo. A veces, hay que matar para dar vida. Y aunque me ha dolido cada día durante 29 años, hoy puedo decir que tal vez, solo tal vez, valió la pena. Mi hijo está vivo. Mi hijo cambió. Mi hijo se redimió. Y yo, su madre, voy a darle una segunda oportunidad de demostrarme que realmente resucitó de entre los muertos. Porque el amor de una madre, por más herido que esté, nunca muere completamente. Y tal vez, después de 29 años de luto, sea hora de celebrar una resurrección. Que Dios me perdone por haber abandonado a mi hijo, pero que Dios también me dé fuerzas para recibirlo de vuelta, si es que realmente merece una segunda oportunidad. Porque al final del día, sigo siendo su madre. Y una madre, por más que duela, nunca deja de amar a sus hijos, ni siquiera a los hijos que tuvo que matar para salvar.